Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos para hacer futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada, si insistimos un poco. Esto es un hermoso poema de Pedro Casaldáliga y que nos ayuda un poco a arrancar en un viernes gris en Buenos Aires, con llovizna, con humedad y con un gobierno que nos entristece. Pero si insistimos un poco, puede ser madrugada. Bienvenidos a Radio Caput, a Diseño Universal. Mi nombre es Fernando Galarraga y allí, en Concepción del Uruguay, está mi hermano Fabián Galarraga. ¿Cómo estás? Fabián, ¿me escuchás bien? ¿Me recibís bien? Perfecto. ¿Es tarde? Yo dije, sí, es tarde. Me habré conectado un poco tarde, puede ser. Qué lindo, qué lindo comienzo, en serio. A propósito de esta madrugada que estamos esperando que amanezca, y creo que se avisora un amanecer muy lentamente, un amanecer que será como todo parto, no será sin dolor, porque hay mucho dolor en Argentina en este tiempo. Cada semana tenemos que hablar de más rezagados y rezagadas, de más gente que se queda sin trabajo, de más empresas que cierran, de más instituciones que están en altísimo riesgo. Ya ayer aquí en Concepción del Uruguay y hoy, ayer en el Consejo Deliberante se aprobó un proyecto de resolución de comunicación, en realidad, para instar a los legisladores nacionales a rechazar el veto en relación con el tema de la emergencia en discapacidad y eventualmente al gobierno nacional, al poder ejecutivo, a no vetar esta ley. Y hoy, aquí en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, se presentó desde todas las instituciones que conforman el amplio arco del Consejo Asesor de la Discapacidad, ampliado, porque había también organizaciones sindicales, había distintas estructuras que tienen que ver con la realidad de esta región. Se presentó un documento muy completo hablando de la importancia que tiene la situación enormemente difícil para las personas con discapacidad en la República Argentina en este tiempo. Digo, como parte de esta madrugada que vos decís, de esta búsqueda del amanecer, cuando la gente se junta es porque vuelve a creer en lo colectivo, y cuando se vuelve a creer en lo colectivo es mucho más probable que podamos hacer grandes cosas, sobre todo más que para uno, por los otros. Ojalá, ojalá. Y vos decías algo muy, muy oportuno, que es, no va a ser fácil. Nunca es fácil despertarse a la madrugada, ¿no? Como que cuesta mucho más. Y más cuando la noche es tan larga, es tan cruda, es tan fría. La noche es tan agobiante para tanta gente. Pero, sin embargo, entusiasma el ruido, entusiasma el movimiento, la coordinación que se va generando, y también el debate, Venimos de una semana de mucha discusión, de mucho debate político. Quedaron así, expuestos como una fractura, la separación de la vicepresidenta
Villarruel del Gobierno Nacional, pero también parece empezar a irse lentamente Santiago Caputo. Habrá que ver hasta dónde llega ese cisma en el Triángulo de Hierro. Y después, por otro lado, el cierre, nada sencillo, y también muy ruidoso aquí en la provincia de Buenos Aires, de las listas que competirán por Fuerza Patria a partir de, o el día 7 de septiembre próximo, en una elección clave. Una elección históricamente clave, tal vez de las más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, por lo que significa para unos y para otros, pero en definitiva para toda la sociedad argentina, y ya con los primeros chisporroteos de qué va a pasar nada más que en 3 semanas antes de que se tengan que cerrar las otras listas, las de diputados y senadores nacionales en muchos lugares. Aquí en la ciudad de Buenos Aires se van a elegir senadores, en la provincia de Buenos Aires diputados, y ayer, Fabián, un disparador muy interesante para el debate, ¿no? Una joven realidad de la política como es Ofelia Fernández, que sin ningún filtro dice, no me entusiasma escuchar a los dirigentes de nuestro espacio, no me convencen, me aburren, son reiterativos, son nostálgicos, vayamos por nuestra cuenta. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Tendremos más respuestas para ir ordenando por lo menos el tablero de las ofertas, de las propuestas de los candidatos, y ojalá que sea ese el comienzo de una realidad distinta para tantas y tantos en la provincia y en todo el país, por supuesto. Es que el gran problema, me parece, está pasando por ahí, por lo que señala Ofelia Fernández. Me parece que el gran problema, más allá de cómo lo diga, de lo que represente, de lo que pueda llegar a armar, pero me parece que el gran problema pasa por la representatividad hoy, es decir, el desencanto con el gobierno actual, con el gobierno de Milei, es cada vez mayor. Como diríamos, por este pago, vos lo sabés bien, se dio vuelta la taba. Y ahora, Milei tiene menos aprobación que lo que tenía de aprobación. En algún momento estaba al revés, y era un gobierno más aprobado que reprobado. Es un gobierno altamente reprobado, pero el tema es que no se encuentra por dónde canalizar todavía ese fastidio. Y hasta ahora ha tenido que ver con la no participación. Claro, el ausentismo es la canalización hoy de ese rechazo, claro, ¿no? viste que había un presidente de los peorcitos de la democracia que decía qué lindo es dar buenas noticias. Sí. Lo digo al revés, ¿no? Qué lástima dar tantas malas noticias todo el tiempo. Primero, porque, bueno, hablabas de la campaña en la provincia de Buenos Aires, dijo Kicillof con toda razón, no va a ser sucia, va a ser roñosa esta campaña, por cómo se presenta. Y bueno, y tuvimos el primer hecho, que es el tema de los policías, los policías separados en investigación por presumiblemente plantear y planear un golpe institucional en la provincia, por lo menos a lo que son las fuerzas de seguridad. Sí, hay mucha gente que está ahí diciendo e incluso encuestando y preguntando en redes, ¿fue oportuno? ¿Tienen los elementos necesarios para hacer esta movida? En definitiva, se le está pidiendo a Javier Alonso y al gobierno provincial que exhiba la contundencia de las pruebas que llevaron a una medida extrema, ¿no? De separar a 24 oficiales, suboficiales de la fuerza de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro que los separan, los ponen en, digamos, Disponibilidad. En disponibilidad hasta tanto se investigue. No es que fueron cesados de la fuerza todavía. Sería muy grave si efectivamente esto se comprueba. Pero bueno, a veces tenés que actuar antes. Yo no sé si las pruebas existen y si la contundencia está, lo digo, a veces tenés que actuar antes si es que tenés los elementos, o no vayas a hacer cosas que, bueno, no nos dimos cuenta, nos durmieron. Sí, pero es la doble vara, Fabián, también. Es la doble vara que lamentablemente siempre se utiliza, e incluso hasta de sectores progresistas. No
hay que ser pulcro al extremo, hay que ser, y capaz que estoy diciendo hasta políticamente incorrecto con lo que estoy diciendo, eh, pero los propios nos exigen a nosotros o nos autoexigimos mucho más de lo que nos ruborizamos por lo que hacen de la vereda de enfrente, porque cuánto tenemos para ruborizarnos y para espantarnos de lo que hacen en la vereda de enfrente, y obviamente esto dicho sin justificar ninguno de las dos en cuanto si hubiera excesos o extralimitaciones en esta medida que, como vos decís bien y comparto, se trata de una prevención, ¿no? De decir, bueno, Y corramos sí, para claro. ver, investigar y clarificar. Y pero por otro lado, entonces, claro, hay tanta preocupación por esto, pero sin embargo hay un profundo silencio en muchos lugares de una cosa muy, pero muy grave de esta semana, que es la convertir a la Argentina literalmente en colonia, ya de manera explícita, a través de lo ocurrido con el embajador, el nominado, el pretendido embajador de Estados Unidos en Argentina, que solo en la que, ¿cómo era? Brother era Claro, el Braden del siglo XXI, el Braden de Braden o Lamelas, Perón, bueno, es Peter Lamelas. este es Lamela, claro, que no tiene nada que ver con ese que era jugador de River, ¿no? No, no, Eh, no, nada que ver. Bueno, por eso digo, fíjate vos qué cosa, ¿no? Cómo esto no, a muchos no les llama la atención. Eso lo de la doble vara es una constante, pero tengo la sensación, vuelvo a decir algo que creo que lo mencionamos la semana pasada, pero se me va confirmando a nivel de lo sensorial, por lo menos cada semana, que la cosa está cada vez más difícil para el gobierno desde el punto de vista social, que ya no alcanza con el odio, no alcanza con la famosa batalla cultural y todo lo demás que permanentemente se esgrime. Quiero señalarte también otra noticia, por eso decía las malas noticias, triste, el cierre de la radio pública de Concordia, la radio municipal de Concordia. Es una radio que tiene 10 años, el municipio de Concordia había implementado como un medio de comunicación muy interesante, incluso como un camino a seguir, lo mirábamos con interés aquí y en otros lugares, diciendo se podrá imitar el modelo de Concordia, bueno, de un plumazo, el gobierno municipal, en este caso de Concordia, que es de Juntos por el Cambio, suerte de Suma con la Libertad Avanza, porque votaron juntos, han decidido literalmente acallar esa voz. Es un problema desde el punto de vista laboral para quienes integran el equipo de la radio, pero es mucho más grave todavía a nivel de la comunidad, porque son voces que se callan, es una voz que deja, es un parlante que deja de sonar, hablando de las realidades de la gente y de la región. Me decías hace un ratito y por supuesto sumándome al repudio, a este silenciamiento que una vez más se da, y además en el contexto donde hay cambios en la conducción de los medios públicos, se viene la privatización a lo que cueste, pero Al agua, por ejemplo. también al agua. Ahora que les van a cortar el agua ahí, ¿eh? Ah, sí, sí, ya lo vivimos, ya tuvimos aguas argentinas acá, ¿eh? Así que lo que se anuncia es una y ahora vuelta a ese pasado. Y ahora va a estar permitido el corte total, porque viste que antes te dejaban la cañicita en la calle para que no te quedes sin agua. Ahora No, ni pero eso además parece. olvídate del saneamiento, de la purificación, No, de la bueno, nada. extensión de las redes, extensión y mantenimiento de las redes, etcétera. El hoy presidente de la República, en sus charlas fenómenas estas que daba, tipo charlas TED, dijo, los ríos pueden contaminarse todo lo que quieran porque como no tienen dueño, no son un bien, eh, no son un bien de alguien, no implica un negocio. ¿Te acordás de eso, no? En su Sí, momento. claro, sí. Bueno, No, bueno, podemos hacer un especial de más de muchas horas para el hombre que decía que era el único político que resistía un archivo, que podía resistir un archivo y realmente está claro que no. Está claro
que en cada una de sus manifestaciones sobre todo a partir de que fue presidente, cómo fue dando vuelta y acomodando muchos de sus discursos a este tiempo de profundización de la casta política con lo más turbio y lo más sucio de las prácticas de esa casta, y invirtiendo la polaridad de alguna manera, ¿no? Invirtiendo el discurso, porque para él ahora la casta son los empleados públicos, los jubilados, las personas con discapacidad, los industriales, y la lista, los médicos del Garrahan, incluso hasta los que aprobaron un examen para ser residentes, etcétera, etcétera. Y la lista es interminable, y creo que todo esto, Fabián, abona ese descontento que vos decís, o esa desaprobación, que por un lado reconoce la inflación, la baja de la inflación, pero por el otro lado dice, la pucha, que esto duele y mucho, la sociedad hoy duele. Entonces, veremos por dónde pasa la reprobación, o por dónde pasa la manifestación de esa reprobación, si es a través del voto o es a través del ausentismo. Decía Serrat, decía lo mejor de cada casa, aquí tenemos lo mejor de cada casta, indudablemente, ¿no? Como titulaba hoy página 12, a propósito del comisario este que no recuerdo el apellido. Vos ibas a hacer mención a un audio que tenemos, ¿no es cierto? A una voz que traemos. Sí, si te parece, compartimos esa mensaje, pero presentalo vos, que estuviste presenciando el hecho. Claro, justamente porque tiene que ver con esto que estábamos hablando ayer, así como hoy se presentó el documento públicamente ayer el Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay, traemos mucho material de entrerriano hoy, aprobó un proyecto de comunicación. Fue un debate bien interesante, donde la concejal Mariana Bardiza, que además de ser concejal es mamá de un chico con discapacidad, explicaba la situación por la cual estamos en emergencia. El discurso libertario trajo, como siempre, ¿no? Esto de que se trata de populismo, de que hay que trabajar en políticas sin deuda, digo yo, mira quién habla, ¿no? Endeudadores seriales que nos están llevando a una de las deudas más grandes de todos los tiempos, pero ellos están preocupados en la deuda que puede generar alguna política pública a favor de las personas con discapacidad. Después apareció tu amigo el perro otra vez, la historia del perro, bueno, pero escuchemos en síntesis, para resumir en un minuto, lo que charlábamos hoy con la concejal Mariana Bardiza, que fue la autora de este proyecto, y ahí están un poco explicados una vez más los porqué. Ayer planteaba que no podemos tener una postura neutral y negar lo que hoy es una emergencia. Yo en ningún momento dije que esto comenzó hoy o que comenzó ayer. Al inicio de mi discurso dije que en los últimos años, y que en su discurso bien decían lo que tiene que ver con las prestaciones, las pensiones, como un privilegio. Nosotros entendemos que garantizar el acceso inmediato a terapias, a la educación y apoyos básicos no es un privilegio, es un derecho. Obligar a que las obras sociales, las prepagas y el Estado paguen en tiempo y forma es un derecho. Proteger a los profesionales y a los prestadores para que no dejen de atender. Esta ley de emergencia en discapacidad no se trata de asistencialismo, como lo quieren disfrazar. Se trata de salud, se trata de dignidad, se trata de futuro. Y yo veo los discursos de anoche y vuelvo a insistir, qué lejos que estamos. Retrocedimos a discursos arcaicos, discriminatorios, agresivos. Entonces la verdad que me quedé en silencio, porque en un punto me ganó el dolor de decir, pero ¿cómo puede ser que en esto no nos podamos poner de acuerdo? ¿Pero cómo puede ser que estemos negando derechos que ya fueron adquiridos y que hoy los ponemos en cuestionamientos con argumentos totalmente mentirosos, distorsionados de la realidad? Y esto... La revisión de la historia, ¿no? La revisión de la historia por parte de quienes quieren que tapar el sol con las manos, y que entendamos las cosas de otro modo. Finalmente, por supuesto, fue aprobado este proyecto, del mismo modo que hoy fue presentado el documento, y una gran movida en todas partes en relación con este tema, más allá de que parece ser inminente el veto, ¿no es cierto? No, iba a decir que esto que hoy nos traes es algo que se repite en toda la Argentina. Consejos deliberantes
que es la célula por ahí más pequeña de la expresión de representatividad de los vecinos de cada comunidad, se están expresando en muchos lugares. Y se da este debate, yo creo que es histórico, que la discapacidad por esta emergencia se haya debatido y se esté debatiendo tanto. Ojalá que de todo esto que duele, que angustia, que preocupa, nos quede un avance y una visibilidad mayor de un colectivo enorme, diverso, con dificultades y barreras muy significativas. Ojalá que nos quede ese espacio ganado en cuanto a hacer visible lo invisible, porque hay mucha gente, Fabián, que descubrió la discapacidad ayer nomás, ¿eh? Hay mucha gente que la descubrió ayer nomás. Sin embargo, nosotros que venimos de décadas de trabajo en todo esto, nos entusiasma, sí, saber que hoy se está hablando de estos temas. Nos entusiasma, más allá de que obviamente sabemos que se viene el veto total o parcial, sabemos que se está especulando, que se está rosqueando con los gobernadores para ver hasta dónde se sostienen estas leyes en el Parlamento, y por supuesto se está ganando tiempo para que el impacto sea el menor, teniendo en cuenta la cercanía del calendario electoral que se nos viene encima. Sí, claro, pero es inminente, ya la semana próxima me parece que tiene que definirse esto, ¿no? Ya no hay más tiempo. Ahora, quiero destacar la nota que se publicó, creo que ayer, con tu firma en Infobae, hablando justamente, diciendo muerto el perro, se acabó la rabia, y contando de esta gran mentira construida por el aparato de propaganda del gobierno, que todavía intenta sostener respecto a este tema del perro y la pensión y la radiografía, para justificar el enorme daño que se está haciendo ahora. Yo diría, sin embargo, que a lo mejor, para el corazón de Milei y de su gobierno, por ahí puede ser más útil poner en los estudios la radiografía de un perro, y en todo caso tal vez a él que tiene tanto afecto por los perritos, por algunos por lo menos, en una de esas se conmueve y entonces tiene una actitud distinta, porque es evidente que los seres humanos no lo conmueven. Eso ha quedado claro más de una vez. Y muchísimo menos los seres humanos que viven en situación de discapacidad. Pero se preguntaba una concejal, dice, ¿por qué insisten ustedes, una concejal libertaria, que el presidente tiene desprecio hacia las personas con discapacidad? ¿Por qué será? ¿Será por cómo habla? ¿Será por cómo vive? ¿O será por cómo gestiona? Yo digo que por las tres cosas. Por las tres cosas juntas. Si te parece, antes de hacer una llamada y charlar un poco sobre trabajo, vamos a escuchar unos minutitos de música, como siempre. Dale. Buscando un respiro y tratando de ganar tiempo para que llegue la madrugada. Esta canción a la memoria del admirado, querido y siempre recordado Atahualpa Yupanqui. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto. Allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales,
se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y este clamor de trabajo, este clamor también para que no hagamos silencio ante la falta de trabajo que hoy existe y ante la injusticia que campea en tantos ámbitos de esta sociedad argentina que hoy atravesamos. Si te parece, Fabián, ya tenemos en línea al compañero entrerriano, que vos me vas a ayudar a pronunciar mejor su apellido, sí, que yo seguramente, porque... No es tan difícil. ¿Ah, no? A ver. No, vos, mirá, déjame antes de ir a presentarte al amigo, ya que estaba Jairo cantándole a Yupanqui, sí. Breve anécdota en 30 segundos, que con algún vinito de por medio, Atahualpa prohibido, por supuesto, en tiempos de la dictadura. Andaba recorriendo algún pueblo de la provincia de Buenos Aires y había cantores como en todos lados y le dieron ganas y fue un boliche donde se tocaba música. Imaginá los muchachos que estaban ahí haciendo música que se lo encontraron a Yupanqui, sí, en ese lugar. Dice, mire, pero no se puede... Y el dueño del boliche fue rápido y dice, no lo van a nombrar, no lo van a saludar, mirá que me cierran el boliche, se pudre todo acá, ¿eh? Sí. No, señor, no, señor. Entonces el muchacho, bueno, y en un momento dice, bueno, y vamos a interpretar, porque cada vez que hacían un tema de Yupanqui era de autor anónimo, tenían que decir, canción de autor anónimo. Entonces dice, vamos a interpretar el arriero de autor anónimo que hoy nos honra con su presencia, dijeron los.
Qué maestro. Impresionante. Trabajo, dice. Bueno, el amigo que vos decís se llama Miguel Klenner. Él es secretario general del Sindicato de la Alimentación de esta región. Y con él vamos a conversar, Fernando. Miguel, querido, gran abrazo, hermano. Fabián Galarraga desde aquí, desde Pago Nuestros, de Concepción del Uruguay. Hoy nos cruzamos en un evento hace un rato. Y en Buenos Aires, en los estudios Radio Caput, mi hermano Fernando Galarraga. ¿Cómo estamos, Miguel? Bueno, un placer esta entrevista entre los dos hermanos, que así que bueno, los hermanos se han unido, esa es la ley primera. Sí. Somos buenos para el truco también, si te encontramos en algún lado, guarda. Miguel, bueno. Pero anónimo. Ese autor anónimo. Empezamos con la mirada que existe hoy en relación con el trabajo, esta región nuestra donde vivimos, que es la provincia de Entre Ríos y particularmente Concepción del Uruguay, tan fuerte desde el sector avícola que sin embargo hoy también, como tantos sectores, vive un tiempo difícil. Contanos un poco. Bueno, ¿qué les puedo contar? Que fuimos los pioneros en empezar con el preventivo de crisis, que ahora está siendo moneda corriente muchas empresas que quieren precarizar, achicar, que le bajen el impuesto, con 10.000 excusas, dejando un montón de trabajadores en la calle. Y con la futurología me animaría a decirte que la precarización laboral se viene en breve. Miguel, te saludo, buenas tardes. Vos decís que esto de la reforma laboral que en la práctica ocurre ya en tantos sectores y también ahí en la alimentación, es algo que se va a extender pero ya de manera formal. Sí, o sea, todo empieza por la ley base, esto ya está orquestado, no es casualidad lo que está pasando. Es la réplica de la ley del gobierno de los 90, que tanto hablan que hay generaciones que no la conocen, y bueno, hoy en día les toca vivirla, y esto lamentablemente lo viven los que se quedan sin trabajo, porque los que están con trabajo es como que no la ven todavía. Claro, bueno, pero vos tuviste, Miguel, vos porque te tocó protagonizarlo por tu rol como dirigente gremial, una pelea muy difícil con el tema Tres Arroyos a principio de año, y bueno, y que costó mucho y que cuesta todavía, ¿no es cierto? Sí, quedaron secuelas, perdimos una batalla contra una multinacional, con el zar del pollo, que nos está costando en este momento muchos compañeros que se han quedado sin trabajo, otros que renunciaron. Perdón, tengo delay, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Después de la medida, y ustedes saben que fue a nivel nacional, que se supo, por varios medios, siempre voy a agradecer como los medios como ustedes que nos dan participación, porque siempre lo digo y lo sigo diciendo, hay medios que tienen pauta con el gobierno, quieren cosas que no se vean, y fueron muy pocos los que nos apoyaron, y la ciudad acá de Concepción del Uruguay, que siempre vamos a agradecer el gran apoyo que nos dio, porque si no la historia hubiera sido otra, porque ustedes saben que acá querían echar 400 compañeros de una, y sin embargo gracias a esa intervención de la ciudad y de los compañeros de Tres Arroyos, la empresa tuvo que venir a proponer el retiro voluntario, que ya es otra cosa, ¿no? Pero igualmente, me decían que yo era un demente, el dueño, cuando yo le dije que había 200 empleados que se querían ir de la empresa, y hoy es una realidad que se fueron 200 por motus propio, y bueno, y el trabajo hoy en día está tan precarizado, porque realmente las máquinas no funcionan, no hay inversión, y la gente realmente, el que quedó en la planta, está trabajando en una situación muy desgastante, y están trabajando psicológicamente mal. O sea, Miguel, dos caras de una realidad absolutamente angustiante para los que quedaron de un lado y los que quedaron del otro. Por un lado,
llevarse un peso en el bolsillo, pero con la enorme incertidumbre y un gran signo de interrogación sobre el futuro inmediato de esas familias que ya no tienen un ingreso estable todos los meses, y por el otro lado, quienes quedaron dentro de la empresa, pero que están siendo agobiados por esa presión de la baja del consumo, de la venta, de la precarización, del empeoramiento seguramente de las condiciones laborales. ¿Es así, Miguel? Sí, pero ¿vos sabés cuál es lo que a mí más me preocupa? Sí. Tanto como fui pionero, lamentablemente, como le dije, el preventivo de crisis, hoy hay otras empresas que lo están haciendo, inclusive empresas chicas o medianas que dan quiebra con ese pretexto, no pagan las indemnizaciones, como pasó en el peaje, acá en Concepción, Sadepan, que echó la mitad de la gente, la dejó sin trabajo y lo otro le bajó todos los premios, sacó el transporte y hay una precarización laboral. ¿Qué les puedo decir de empresas, pymes que han dejado gente sin trabajo? Y bueno, la realidad que yo le agradezco que de paso, para que la audiencia escuche bien, y les pido que escuchen bien lo que les voy a decir, porque lo primero que se dice en algunos medios, que los sindicatos no hacen nada, que los sindicatos se lavan las manos, que me pasó a mí, y yo tengo denuncias de pago de fuera de término, que no se pagaba la obra social en tiempo y en forma, la quincena la pagaban 4 veces, las vacaciones, los muchachos salían de vacaciones y volvían y todavía no se la habían pagado. O sea, abusos totalmente de una empresa que todos sabemos que venden pollo, que es la carne más consumida, dicho por el mismo dueño. Entonces todas las denuncias que hacemos quedan en la nada, porque hay una bajada de línea del gobierno nacional, que de esto me hago cargo porque lo estoy viviendo en carne propia, que la Secretaría de Trabajo no nos da ni 5 de bolilla, para no faltar respeto a la audiencia, para decir otra cosa. Ahora, Miguel, el tema es que no solamente lo que ha pasado, sino lo que puede llegar a pasar, porque la ley de base, como vos decís, fue el comienzo y es el caldo de cultivo para todo esto. Y bueno, ¿cuál es el futuro? Vos lo dijiste así medio de costado al principio. Haciendo futurología, uno no puede avisorar un mejor tiempo. No, lo que yo veo, empresas que se están abusando, que están bien, por ejemplo el sector alimenticio, en la pandemia se llenaron de bolsillos, pero mal, hicieron fortuna, éramos esenciales, trabajábamos, ¿recuerdan eso ustedes? Claramente. Sí, claro. Entonces ellos han crecido de una manera su patrimonio, y hoy que les toca bancar al trabajador, quieren que el gobierno lo subsidie, al gobierno no subsidiarlo, va por el bolsillo del trabajador, dicen que el trabajador es caro, que hay que bajarle los sueldos, y ahí viene donde vienen que si vos lo aceptás te echan, y lo que se viene a futuro es que las empresas grandes se van a achicar a la mitad, van a volver a producir de vuelta, precarizando y tomando gente por 2,50 pesos. Como está haciendo, miren ustedes, si ustedes, yo aguanto cualquier archivo, que casualmente ahora está en vista de la justicia, ¿no? Esperemos que le llegue la justicia, que lo voy a decir porque ahora ya tiene nombre y apellido, estoy hablando de lo legal, no para hacerle propaganda, claro, sino ustedes vieron la precarización laboral que había en la heladería Grido. Sí. Sí, claro. Bueno, entonces lo que yo dije, que en el sector avícola iba a venir lo mismo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el sector avícola, que son los frigoríficos, ya generalizo pescadería, carnes rojas, es un oficio, cuesta mucho adaptarse, trabajar horas, manejar tiempo, porque ahí trabajamos con un reloj constante que nos controla, con el frío, la humedad, la fuerza, y bueno, todo lo que le puedo decir, lo que es un trabajo forzado, que por eso nos jubilamos jóvenes, porque el cuerpo se desgasta como el futbolista, llegamos a los 55 todo roto. Entonces ahí es donde viene también que la empresa no se está dando cuenta
que están dañando la mano que le da de comer a ellos, ¿no? A los empresarios que no van a crecer si no tienen gente idónea trabajando. Y en uno de los sectores, Miguel, que en cuanto al consumo, es uno de los que ha explotado también en este tiempo, disfrazado de esos titulares de algunos medios intencionados, ¿no? Cambian los hábitos de los argentinos en cuanto a la alimentación y porque el pollo, por ejemplo, se ha disparado en su consumo por el costo, indudablemente, ¿no? Sí, olvídate. O sea, viste que esto es como una batalla. Viste que hay países que hacen guerras y muere gente. Bueno, a nosotros nos tienen sometido económicamente. Entonces hoy uno de los bienestares, digamos, o para que se supla todo lo que podía comprar antes un argentino con un salario, entra el pollo. Que con un pollo hace 4 comidas. O sea, y la carne, 1 kilo de carne te lo comes en un segundo. Entonces se reinventó el argentino, tuvo que empezar a hacer alitas de pollo y tuvo que usar el pollo en diferentes maneras. Y vos, y hasta ustedes mismos, yo te pregunto a ustedes si consumen pollo, seguramente me van a decir que sí. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Estos sectores, como hay miseria, la cosa anda mal, están vendiendo muy bien el producto. Entonces nosotros en casa, como quien diría, puertas adentro, sabemos lo que se faena, lo que sale, lo que se vende, y realmente es un sector que le está yendo muy bien. Ahora, yo te voy a decir algo que se escuchó mucho aquí cuando el conflicto, Miguel, y era esto de, y bueno, lo que pasa que estaban acostumbrados estos a vivir del Estado, de los subsidios de los gobiernos anteriores. Mirá, ¿sabés cuál es la realidad? Yo le voy a decir con la mano en el corazón porque soy realista y yo soy peronista. Y la justicia social, peronista de peronista, ¿no? Como el católico que va a la iglesia, dice soy católico y no va a la misa, ¿no? Profesando. Entonces, claro, somos profesos del justicialismo, que yo estoy trabajando en sindicato, tratando de hacer en la obra social, dedicándome a las paritarias, porque soy paritario nacional, peleándole el salario a los compañeros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que acá hay una persecución al sector privado, que te quieren hacer creer que a vos te va bien, que vos cobrás. No, nosotros estamos cobrando mejor que otros. No es que estamos bien. Porque si un obrero no se puede comprar una casa, no se puede comprar un 0 kilómetro, no puede darse el gusto de comerse un buen asado un fin de semana, quiere decir que la cosa no está bien. Entonces, hoy en día bajan los gremios para que no peleen las cosas, digamos, los derechos del trabajador, porque les cuento, me dicen algunos, che, ¿qué pasa que echan gente entre arroyo y vos no haces nada, y el sindicato no hace nada? Digo, mirá, la ley base, si yo paro un camión con ave viva me meten preso, pero no es el tema que a mí me metan preso. Vos venís, me acompañás, te meten preso a vos y te quedás sin trabajo. Entonces hoy la gente no acompaña porque tiene miedo, porque también yo soy responsable a los compañeros también, porque todo bien, el sindicato, vamos. Yo demostré que iba al frente como los dioses, sin tener miedo a nada, porque no tengo nada que temer, pero cuando quiero hacer una asamblea dentro de la empresa, más allá que la empresa me pone obstáculos, los compañeros, la empresa le dice, te descuento el día y el presentismo. Entonces yo te digo, hoy, como estamos económicamente, ¿quién se aguanta que les cuente el día de presentismo? Y te marquen, porque después te marcan como que sos un subversivo y te buscan para echarte. Entonces eso es lo que está pasando. Por eso yo le agradezco a ustedes esta nota para que la sociedad sepa que los gremios no es que estamos callados, que no hacemos nada. Es que hoy este gobierno nos puso el pie en la cabeza y bueno, y estamos defendiendo de la justicia. Como vieron ustedes... Bueno, perdón que yo me voy muy largo. No, todo bien. No te queríamos interrumpir porque
estás siendo absolutamente claro y absolutamente crudo con una realidad que es lo que queremos compartir aquí en Radio Caput, en Diseño Universal. Así que nosotros primero te agradecemos. Segundo, por supuesto, nuestra solidaridad con los trabajadores, las trabajadoras de toda la industria de la alimentación, uno de los sectores más dinámicos y pujantes en mucho tiempo de la Argentina, incluso de la vida gremial y sindical. Y además, por supuesto, compartimos plenamente esta descripción que haces vos en cuanto a cómo el gobierno ha arbitrado los medios, manejando todos los hilos para maniatar a sindicalistas, maniatar a los trabajadores, maniatar la protesta social, teñirla de corrupta, intencionada y todo lo que ya hemos visto en todos los ámbitos, no solo con ustedes. Así que creo yo que será tiempo de descubrir nuevas estrategias, de innovar en la protesta, de ampliar los sectores. Sí. Si vos me permitís, ¿sabés lo que está pasando acá en Argentina? A los jubilados me lo matan a palo, me lo gasean, que puede ser tu abuelo, tu papá, tu mamá. Vas a ser vos el jubilado acá algunos años. Yo me acuerdo de mi papá cuando trabajábamos en Conación y hablamos de los jubilados, después le tocó jubilarse a él y yo ahora voy a ser un futuro jubilado en muy poco tiempo. La realidad no llega y hoy mucha gente que se lava las manos y no acompaña van a ser los futuros jubilados y lo van a gasear y lo van a matar a pala. Pero ¿qué pasa? Los maestros por un lado, docentes que han estudiado toda la vida, que se llevan trabajo a su casa, porque el docente no termina en la escuela, termina llevándose los problemas sociales, los problemas de los chicos que no comen bien, que no se visten bien, que tienen problemas en su casa, que hacen de psicólogo, seguir trabajando en su casa llevándose la tarea. Los de la salud, que era nuestro héroe en la pandemia, ¿qué pasó con la gente de la salud que no me la cuidan? ¿Cómo puede ser que el Garrahan esté en problema cuando tenemos esa institución que nos sigue dando tantas satisfacciones y nos cuidan la salud a tantos argentinos? Entonces acá, ¿sabés lo que pasa? Que nos falta que toda la cadena suelta que andan reclamando se junten todos en la buena. Y ahí claro, pueblo, falta unir, exactamente. Eso es lo que falta. Falta unidad. Miguel, te dejamos un abrazo enorme, te agradecemos mucho y la vamos a seguir en cualquier momento. Gracias por este contacto. Bueno, un gran abrazo y gracias por permitirme hacer un poco de catarsis con ustedes, pero acá estamos y vamos a seguir en la lucha. Igual nosotros. Un abrazo grande. Miguel Klenner conversando con nosotros desde aquí de Entrerriano, el hombre del Sindicato de la Alimentación. Pausa. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces.
Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Esas cosas que pasan en Radio Caput y también aquí en Diseño Universal, como la voz del compañero sindicalista de la alimentación de Entre Ríos, describiendo con enorme contundencia y claridad la situación que atraviesa el sector y que atraviesan los laburantes, en definitiva, ¿no? Miraba unos números hoy, antes de arrancar el programa, y la precarización laboral o lo que se llama el trabajo informal o no registrado, es ya más del 50% en cuanto a la población económicamente activa. Y ese número va a seguir creciendo. Unos analistas y sociólogos ya están hablando del nuevo concepto, que lo decíamos creo el otro día, de los manteros digitales, porque el mantero que pone arriba sus artesanías o productos en cualquier peatonal o feria aquí es reprimido por Patricia Bullrich y su gente, y ahora están las autopistas digitales y este concepto nuevo que está surgiendo, ¿no? El mantero digital, que es aquel que está precarizado en su situación laboral, no tiene un ingreso formal y a través de las redes, del ingenio, de la creatividad, está buscando cómo hacer llegar su oferta y su producto o su servicio a la comunidad a través de las redes, ¿no, Fabián? Por supuesto que sí, por supuesto. Y entonces lo que uno advierte en cada uno de los lugares, desde lo que puede recorrer la Argentina o desde donde puede tomar contacto, es un nivel de precarización cada vez mayor en todos los ámbitos. ¿Cuánto va a aguantar la cuerda sin cortarse? Es lo que uno se pregunta. Porque ¿de qué te sirve la baja de la inflación con un pueblo que está dormido y en muchos casos va perdiendo la vida? Y no estamos exagerando cuando decimos va perdiendo la vida. ¿Qué es lo que está pasando en el Garrahan? ¿Qué es lo que está pasando con los enfermos oncológicos? ¿Qué es lo que está pasando con las personas con discapacidad sin sus terapias? Hablando específicamente de la salud, ¿qué pasa con tantos gurises y gurisas que no comen bien, que no se pueden alimentar? Es una realidad tremenda que se acentúa de manera pavorosa semanalmente, diríamos, y que por supuesto no se están reflejando todavía los números a modo de lo que uno percibe que se está viviendo en cada uno de los lugares. Eso va a tener en algún momento algún correlato electoral, como vos decís, en contra, de no participación, pero alguna representatividad por algún lado va a tener que encontrar esto también. Sí, ya tenemos que irnos. Te propongo que la semana que viene continuemos profundizando esto, tal vez con una mirada hacia lo que está pasando en el Estado nacional, con la actuación del topo que desde adentro lo está destruyendo, pero también alertando. Lo que quede del Estado de acá la semana próxima, decís vos, porque viste que eso también es un incentivo. Pasa todos los días. No, pero esto vuelven tantas cosas, Fabián, como sí, esto que vos alertabas recién. El daño que se hizo a futuro, la crisis de los 90 y principios de los 2000, con la infancia que no se alimenta bien, que llega dormida a la escuela, es lo que está repitiéndose una vez más en esta Argentina que hoy estamos viviendo. Un daño enorme para las próximas generaciones que obviamente se va a tener que hacer cargo. La sociedad de las próximas décadas en nuestro país de lo que hoy se está avalando, justificando y tolerando.
Ojalá. Ya que vinimos con Atahualpa, digo, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Abrazo grande, Fernando. Volvemos el viernes próximo, si Dios quiere, ¿eh? Gracias, Martín, Lucas, y gracias, Radio Caput. Seguimos. Arrancar la mañana bien informado. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp